tarde. Mi nombre es María del Rosario González Béjar. Soy aspirante para ingresar a la licenciatura de Derecho y como parte de las actividades que el curso propedéutico en el proceso de admisión nos solicita, vengo a presentar a ustedes la cronología de un trabajo de investigación documental y de campo que he venido realizando de semanas atrás. El tema central de esta investigación lleva por título Causas de las conductas delictivas. Y para entrar en materia de ello, tendríamos que iniciar por definir qué es una conducta delictiva. Los documentos que hablan al respecto, generados por los especialistas en la materia, definen como conducta delictiva a todo aquel hecho que viola las normas sociales y que atenta contra los demás, que es jurídicamente penal y punible. Esto quiere decir que es sancionado por violar las normas jurídicas. Históricamente este tema ha sido abordado desde todos los puntos de vista, los morales, los religiosos, los psicológicos, los judiciales, etc. Y la gente que se dedica en las diversas instituciones a abordar esta temática, buscando darle una alternativa de solución, se ha dedicado a enfrentarla solamente a través de sanciones para reprimir este tipo de conductas, considerando que en tiempos atrás esta era la mejor forma de que se redimieran este tipo de conductas. Lamentablemente, de algunos años acá, en muchos países, el índice delictivo ha aumentado de manera considerable. Es pues el caso de México, donde desde 2011 a la fecha, el incremento de delitos ha sido alarmante, colocándonos a nivel mundial con un alto número de ciudades que son consideradas como las más peligrosas. Hablamos específicamente de 15. Todo esto ha llevado al gobierno y sobre todo a la ciudadanía a preocuparse por buscar alternativas que puedan, desde sus orígenes, ayudar a disminuir esta problemática. Pero más que sancionarla y buscar medidas represivas, se pretende buscar cuál es la multicausalidad de este tipo de comportamientos y desde sus orígenes más básicos implementar algunas medidas que pudiesen servir como prevención. El propósito de esta investigación tiene como objetivo fundamental justamente ello: documentarme más acerca del tema, con todo lo que actualmente se ha venido recabando de información, con los cambios sociales que hemos tenido, para ir cambiando un poquito la visión que se tiene acerca de cómo abordar esta problemática y desde mi muy particular punto de vista poder coadyuvar de acuerdo a mi posición para dar algún tipo de propuestas que pudiesen ayudarnos como ciudadanía y como país a encontrar causas preventivas. ¿Cuál fue la metodología que llevé para poder realizar esta investigación? Bueno, primeramente definí el tema, que como ya lo señalé al principio, son las causas de las conductas delictivas. Una vez delimitado me di a la tarea de recabar las fuentes de información que me podrían ser útiles para poder documentar el tema, primeramente desde un marco teórico. Para ello hice uso de algunos libros, algunos documentos de internet, algunos videos, experiencias personales de gente que trabaja directamente con sujetos vulnerables que pudiesen convertirse en un momento dado en sujetos de delito. Una vez que tuve todas estas fuentes de información, entonces me di a la tarea de organizarlas, de leerlas, de revisarlas, de comprobar qué tan confiables eran, qué tan fidedigna era la información que se vertía en ellas, y entonces pude así elaborar un marco teórico que me permitió conocer un poquito más acerca de cómo desde los orígenes del hombre la delincuencia ha existido y cómo ha sido atacada desde ese tiempo a través de medidas, de sanciones, de represión, pero también pude ver cómo ha evolucionado el tipo de delitos que se van cometiendo, la incidencia de cierto género, la edad en la que se delinque, etc. Una vez que tuve el marco teórico listo,
elaboré una bitácora para implementar algunas herramientas de campo que me permitieran corroborar lo que yo pude investigar o bien aportarme nuevos elementos para que yo pudiese modificar esta perspectiva que me había formado a través de los documentos que había yo consultado. En estas herramientas de campo, lo primero que hice fue definir a quién iba a ser dirigida, dónde las iba yo a aplicar, cuándo y cómo. Para ello elaboré una bitácora, seleccioné el lugar donde aplicar, primeramente una entrevista, para lo cual elegí una secundaria que se encuentra en la demarcación de la delegación Coyoacán, donde es una zona aparentemente de nivel económico medio. Sin embargo, nos encontramos con que a los alrededores existe un alto índice de conductas delictivas, sobre todo de narcomenudeo, de homicidios, de privación ilegal de la libertad, entre otros. Una vez seleccionado el lugar, me di a la tarea de visitar los alrededores, tomar algunas notas. Solicité en la secundaria la autorización correspondiente para que me permitieran acercarme a gente que convive directamente con los jóvenes, con los adolescentes, que son ellos los que se encuentran en la construcción de su personalidad, en busca de sus propios proyectos de vida, y por ello resultan ser más vulnerables para poder caer y ser víctimas de este tipo de delitos o bien convertirse en sujetos activos de delito. Quienes tuvieron a bien apoyarme en este trabajo de investigación fueron los dos licenciados en psicología que prestan sus servicios como orientadores dentro de la institución y que son ellos directamente quienes atienden estas problemáticas que se dan al interior de la escuela secundaria, donde hay un consumo de estupefacientes, donde hay narcomenudeo, donde hay robos, donde hay situaciones muy complejas que quisiéramos encontrar lo que las motiva. Después de haber trabajado con los psicólogos, haber aplicado un cuestionario previamente diseñado, llegamos a la conclusión de que coincidíamos ampliamente en que las causas que detonan estas conductas delictivas en los jóvenes, sobre todo, tienen mucho que ver con el contexto sociofamiliar en el que se desenvuelven, además de todo lo que implica el ámbito escolar, donde muchas veces son víctimas de acoso o bien tienen un fracaso escolar que viene como consecuencia de la mala atención que reciben en los hogares, de familias disfuncionales, del desempleo de los padres, de estrechez económica, etcétera, entre otros. Algo que me llamó mucho la atención de los psicólogos fue la aportación que dan en el sentido humanista de que todo joven, todo menor que puede ser víctima de caer en un tipo de conducta de estas, es plenamente rescatable, que vale la pena hacer cualquier esfuerzo para redireccionar su proyecto de vida, para hacerlo sentir como parte de una comunidad, como una persona importante, querida, como alguien necesario para coadyuvar con su sociedad para hacerla cada vez mejor. Me pareció muy interesante esto porque la sociedad a veces tiende a, ¿cómo llamarle esto? Tiende a excluir a estos jóvenes, a estos chicos que empiezan a presentar cierta tendencia, tienden a hacerlos menos, a hacerlos a un lado, y esto hace entonces que su autoestima baje aún más y que si ya tenían algún problema, alguna tendencia para orientarse hacia una conducta inapropiada, sean presas más fáciles de ello. Entonces agradezco mucho la aportación de los psicólogos que tienen esa visión y que trabajan arduamente, no solamente con el joven, sino que también trabajan al interior de su familia, a la par con la trabajadora social, para poder ayudar a los jóvenes a través de terapias, a través de trabajo en grupo, a través de orientaciones y algún otro tipo de ayuda que estamos seguros que en algunos casos han tenido una redituabilidad positiva. Una vez que terminamos con la encuesta, los resultados, fueron analizados, se analizó todos los comentarios que se hicieron y procedimos entonces al diseño de una encuesta que pudiésemos aplicar
con profesionales que de alguna forma, al igual que los orientadores, pudiesen estar en contacto con esta población vulnerable y nos ayudaran bien a certificar lo que nosotros teníamos ya establecido teóricamente y vivencialmente, o bien igualmente nos pudiesen enriquecer y darnos algunas otras aportaciones que al momento no teníamos. La encuesta se diseñó con preguntas abiertas y cerradas, abarcando puntos específicos sobre este tipo de conductas, tales como qué género reincide más en ellas, a qué edad se da, cuáles son los tipos de delitos que más se presentan, qué instituciones deben ser las encargadas de trabajar para ello, cómo nos atañe y cómo nos implica este tipo de problemáticas y cómo se manifiesta socialmente. Para aplicar la encuesta fueron seleccionadas 10 personas, entre ellos psicólogos, abogados, maestros y directores de escuela. Todos ellos llenaron la encuesta de manera individual, solos, para no tener influencia de ningún otro. Y al terminar estas encuestas, agradeciendo su participación, fueron revisadas, fueron analizadas y los resultados fueron interpretados presentándolos en gráficas que entre los aspectos más importantes nos dejan ver que la mayor reincidencia de delitos se da entre los varones a temprana edad, particularmente entre la adolescencia y la juventud. Los delitos que más se presentan actualmente en nuestro país son la privación ilegal de la libertad, el robo con violencia y los homicidios. También la encuesta nos dejó entrever que la gente en general piensa que las instituciones que deben encargarse de abordar esta problemática con acciones más idóneas que permitan minimizarla y en un momento dado abatirla son el sistema de justicia penal, los gobiernos y también las escuelas, que desde su parte educativa deben coadyuvar con los padres de familia para dar ese fortalecimiento en valores. Sin embargo, se coincide también en las encuestas con que la problemática se genera inicialmente dentro del seno familiar, donde los padres o bien viven situaciones de disfunción familiar o son familias monoparentales, o los chicos sufren de maltrato, sufren de abuso, hay carencia económica, no hay límites. Y todo esto, aunado a una mala concepción que se tenga de lo que es la realidad y lo que se necesita hoy en la vida para conseguir el éxito, derivan en una distorsión que muchas veces lleva a los jóvenes a convertirse en presas fáciles, ya sea de las asociaciones delictivas o bien de ser víctimas ellos mismos de delitos. Todo esto nos lo dejaron ver los resultados y de manera concluyente definimos que una conducta delictiva nos va a implicar a todos como sociedad. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a ver afectados de alguna forma u otra. Y eso se ha visto reflejado en nuestro país de 10, 20 años más o menos a la fecha. La gente ha optado por recluirse en sus casas, por evitar salir, por caminar con inseguridad. Ha habido una gran desestabilidad económica porque la gente fácilmente pierde sus propiedades. Ha habido un incremento excesivo de la disminución de la edad para incorporarse a este tipo de delitos. Cada vez son más jóvenes los delincuentes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las instituciones encargadas de atacar esta problemática tienen un sistema de aplicación de leyes con modalidades que no permiten que haya una sanción idónea en ciertos momentos, y muchos tecnicismos dejan de lado la sanción que podría ser aplicada y permiten que los delincuentes sigan en libertad una y otra vez reincidiendo en las mismas conductas. Por ello, es que la recomendación que se deriva de esta investigación es que todos y cada uno de nosotros, como parte de la sociedad en la que vivimos y que estamos siendo afectados de manera drástica por todo este tipo de conductas, trabajemos desde nuestro propio rol como padres, como profesionistas, como miembros de una sociedad, en pensar medidas preventivas
para atacar desde sus orígenes esta problemática. ¿Y cuáles son estas medidas preventivas? Simplemente dar una formación en valores, marcar límites, establecer normas definidas a tratar. ¿Para qué? Para ir creando una conciencia en los chicos y en los jóvenes y recobrar la direccionalidad que debe tener todo ser humano, que es conducirse dentro de un marco de respeto y de valores dentro de la sociedad en que vive, y así generar sociedades que puedan vivir en paz. Muchas gracias.